Muy bien, continuamos entonces con el análisis del estado de flujo de efectivo. Entonces, aquí lo que estamos, permítame un momento, aquí lo que estamos viendo es que la operación generó efectivo, generó liquidez, 562 millones de pesos. Y esto fue el resultado de varias transacciones o varios movimientos. La empresa empezamos con que generó una utilidad de 75 millones de pesos, pero que esa utilidad realmente se convierte en 350 millones de pesos ya cuando dejamos de hablar de utilidad. Y este es el EBIT, es un EBIT al cual le devolvimos unos gastos que habíamos restado en P&G y que nos afectaban tanto en P&G, mírenlo acá, que el EBIT era negativo. La empresa tiene una pérdida de 100 millones de pesos, lo cual no va a cambiar, ¿no? O sea, esa situación no va a cambiar, pero cuando ya empiezo a hacer la transición hacia la liquidez, hacia la caja, hacia el efectivo, y le devuelvo a esos 100 millones negativos gastos que estaban por acá restados de alguna manera y costos y que no implicaron salida de efectivo, esto se convierte en 350 millones de pesos. Ese es un EBIT que está más cercano a la liquidez, es un EBIT más líquido, por así decirlo, antes de incluir los cambios en KTNO, es decir, todas las transacciones que hizo la empresa en balance, del lado del activo corriente y del pasivo corriente, relacionado con su día a día. Nos damos cuenta que los clientes, la empresa recaudó parte de su cartera que tenía con los socios, la empresa evacuó inventarios. Fíjense que también hubo otras entradas importantes de dinero, la empresa se apalancó, se endeudó más con proveedores, con terceros, cuentas por pagar, con los empleados, beneficios laborales, con la DIAN, impuestos. Pero por otro lado, las salidas fueron dos. Una fue la cartera de clientes, los clientes le deben más a la empresa, 70 millones, y los empleados también. Y la tercera, importante, fue el pago del impuesto a la renta por 462 millones de pesos. O sea que como un todo, el cambio de KTNO fue positivo, 212 millones, lo cual quiere decir que a la empresa, a partir de las cuentas de balance, sus movimientos, a la empresa le entraron 212 millones de pesos, los cuales sumados a los 350 millones de ese EBIT limpio, como hablábamos ahorita, nos llevan a 562 millones de pesos generados por la operación en efectivo. O sea que, volviendo nuevamente al P&G, un EBIT negativo de 100 millones de pesos, lo cual es terrible en términos de P&G. Cuando hacemos la transición hacia el efectivo que generó la operación, miren que sí, es positivo, 562 millones de pesos. Y aquí es cuando uno entiende que P&G y flujo de caja no son lo mismo y que básicamente tú en P&G puedes tener pérdida, pero en efectivo, puedes tener liquidez generado por la operación. Son dos medidas análogas lo que tenemos acá. EBIT negativo y efectivo de las actividades de operación que nos dio positivo. Entonces, los dos son válidos, pero el uno te habla en términos de utilidad o pérdida y el otro te habla en términos de efectivo generado por la operación, lo cual luce muy bien. Si esto hubiera dado negativo, quiere decir que la operación no generó efectivo, sino que requirió más efectivo, ¿sí? Hubo más salidas que entradas, lo cual no es el caso. Y esto puede deberse a que, por ejemplo, supongamos la cartera en vez de disminuir aumentó mucho o hicimos pagos a proveedores, hubo más salida que entrada, lo cual también se puede justificar. Luego las actividades de inversión como un todo nos dio positivo 646 millones y eso fue el resultado de varias transacciones. Nos deshicimos o desinvertimos propiedad, planta y equipo neto por 256 millones. También desinvertimos dinero que teníamos en propiedades de inversión neto, 270 millones. Recibimos otros ingresos por inversiones que tenemos, pero hicimos una inversión en CAPEX de 200 millones que es negativa. Como un todo, fíjense que más fue lo que sumó que lo que restó, lo cual nos lleva a un flujo de efectivo de actividades de inversión positivo, segundo bloque del rompecabezas. Y el tercer gran bloque es la financiación.
Las actividades de financiación como un todo requirieron más efectivo por parte de la empresa, que se utilizara, que saliera más efectivo. Miren que es negativo 812 millones. Y esto es el resultado de, por un lado, la empresa se endeudó más con bancos. Miren que las obligaciones financieras en el corto plazo aumentaron en 150 millones. También tiene unos acuerdos de pago por 259 millones, se apalancó con terceros en el largo plazo, pero las salidas fueron más grandes, más altas que las entradas. La empresa pagó préstamos, deudas con bancos en el largo plazo, pagó dividendos por 938 millones de pesos a socios y tuvo otros gastos por concepto de intereses por valor de 110 millones de pesos. O sea, cuando nosotros, digamos, miramos los tres bloques, definitivamente lo que requirió fondos fue las actividades de financiación, sobre todo estos dividendos que fueron muy altos. Y por ello es que al final, la empresa termina con 396 millones de pesos extra en efectivo, que pudieron haber sido más, ¿no? Pudo haber sido un monto superior si no se hubieran pagado, por ejemplo, los dividendos. Pero bueno, ya eso fue una decisión que se tomó en su momento. Entonces, realmente la importancia de este estado financiero es que nos ayuda a entender cómo, por qué fue lo que entró, qué fue lo que salió y en qué orden y en qué bloque, como para que uno tenga claro por qué la empresa termina con más o con menos efectivo. Además, si le sumas los 352 millones de pesos que decíamos en el video anterior, con los que empezaste el año 2020 fue, pues lo empezaste con lo que terminaste el 19, por eso la empresa terminó con 748 millones de pesos en efectivo y equivalentes. Míralo acá en tu estado de situación financiera en el año 2020. O sea, muchos caminos nos pueden llevar a este 748, pero el camino que esta empresa recorrió nos demostró que pese a que tuvo pérdidas operativas en P&G, EBIT, sobre todo por esas depreciaciones, esa depreciación del periodo tan alta, además de los problemas que tuvimos acá con los ingresos y los costos, de todas formas, la empresa logró maniobrar, logró moverse, logró navegar en medio de la dificultad y se apalancó especialmente, fíjense acá, con proveedores, con terceros. Esto ayudó muchísimo, además de esa depreciación que se guardó en términos de efectivo, como para generar efectivo a partir de la operación. La inversión también nos dice que la empresa fue muy cauta. La empresa no invirtió mucho, fueron 200 millones frente a todo, miren todo de lo que se deshizo. La empresa se estaba contrayendo, estaba decreciendo en tamaño por la decisión de cambiar a modelos de cocinas ocultas, lo cual es muy coherente con la historia que nos han venido contando. Y las actividades de financiación, como decíamos hace un momento, la empresa muy cumplidora del pago de las obligaciones en el largo plazo, pero siguió en el corto, fíjense cómo estuvo en aprietos y por esto fueron unas fuentes, recuerden el paso 2, pero definitivamente el pago de dividendos fue lo que de alguna forma no ayudó a que este bloque diera positivo. Con todo y esto, la empresa termina con más efectivo en el año 2020 frente al 2019. Entonces, varias reflexiones un poco para cerrar este análisis de la liquidez de la empresa con el estado de flujo efectivo. Y es que todos los pasos son importantes del 1 al 5, pero sobre todo el paso 2, fíjense ustedes, cuando hablábamos de cuándo una cuenta es fuente o cuándo es aplicación, vuelve acá y lo tenemos que recordar porque eso es lo que nos ayuda a entender cómo fue que la empresa, qué fue lo que sucedió en cada bloque y cómo fue que terminó con más o con menos efectivo. También el paso 4 fue muy importante porque si no hubiéramos completado esta tabla, no tendríamos respuesta a varios aspectos como el CAPEX, la depreciación, los dividendos, en fin. Todo eso ya se materializa acá y repito, al final del día, esto es un rompecabezas que se arma con 3 grandes bloques. Y esos bloques, al sumarlos y restarlos, nos ayudan a entender por qué la empresa terminó con el saldo efectivo que terminó. Último, un aspecto importante de este estado financiero es que comunica o conecta a dos estados financieros que ya conocíamos, que son el estado de resultados
y el estado de situación financiera. El estado de resultados, porque es la primera parte con la que empezamos a armar este estado de flujo de efectivo, y el estado de situación financiera, porque todas las cuentas que están de aquí hacia abajo vienen del estado de situación financiera de 2 años consecutivos. Bueno, y el tema de los otros ingresos y los otros gastos ya sabemos que son de P&G, pero igual ya estaban contemplados arriba. O sea que este es un estado financiero al cual yo le puedo preguntar por qué la empresa terminó con más o con menos efectivo, pero que además tiene la característica, la cualidad de que se construye a partir de los otros dos estados financieros, bajo el método indirecto. Y se conoce como el método indirecto porque indirectamente, a partir del P&G, del resultado del ejercicio, llegamos al último renglón, que es el efectivo y equivalente al final del año. Con esto terminamos los videos de estado de flujo efectivo. Muchas gracias.